Gloria al Señor para siempre. Amados hermanos, sean todos muy bienvenidos a una clase más en vivo del Ministerio de Restauración a las Naciones desde el Ecuador, Ambato. Vamos a ponernos de pie, tengan amabilidad. Y vamos a orar a Dios. Padre amado, Padre eterno, Padre celestial, en el nombre bendito del Señor Jesús de Nazaret, esta noche, soberano Dios todopoderoso, venimos, Jehová Dios, a presentarnos delante de usted para darle las gracias, Dios mío, por darnos la oportunidad, Padre celestial, de poder haber venido a la casa de oración. Gracias, Señor Dios todopoderoso, por su Hijo, nuestro Señor y Salvador, el Señor Jesucristo. Gracias, Padre, por su amado Espíritu Santo, la tercera persona de la Trina Deidad. Gracias, Padre, porque tenemos el honor de tener la Biblia, la palabra de Dios, la Santa Escritura, el libro de los libros, el libro por antonomasia. Gracias, mi Dios, porque en usted podemos confiar, en usted podemos descansar. Quiero pedirle, Padre bendito, por todos los hermanos y las hermanas que se encuentran acá dentro de la Escuela Bíblica de Teología del Ministerio de Restauración a las Naciones. Quiero pedirte también por todos nuestros pastores que nos ven por la televisión cristiana, que nos ven en vivo y también por diferido. Padre, te pedimos por el canal de Teología Bíblica para que sea extendido cada vez más, para que sea para su gloria. Gracias, mi Dios, en el nombre del Señor Jesús de Nazaret. Amén. Tomen asiento. Queremos saludar a todos los televidentes, a todos nuestros pastores que nos ven en el Ecuador, en Sudamérica, en Centroamérica y Norteamérica. Para mí es un honor esta noche ser general del mensaje, de la clase en vivo que podemos sacar de la Escuela Bíblica de Teología del Ministerio de Restauración a las Naciones desde Ambato. El día de hoy, amados hermanos, vamos a tener la clase sobre la impecabilidad del Señor Jesucristo. Y para eso vámonos, por favor, a Primera de Juan, capítulo 3, versículo 5. Primera de Juan, capítulo 3, versículos del 1 al 5. En el Nuevo Testamento, Primera de Juan, capítulo 3, versículos del 1 al 5. Vamos a pedirle que por favor la hermana Yasmín tenga el honor de leer la palabra de Dios. Gloria al Señor. Leemos la palabra del Señor en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en el nombre del Espíritu Santo. Primera de Juan, capítulo 3, versículos del 1 al 5. Hijos de Dios, mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él, se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Todo aquel que comete pecado, infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados, y no hay pecado en Él. Gracias, hermana Yasmine. Gloria a Dios. El día de hoy, amados hermanos, vamos a hablar lo que pertenece a la doctrina de la cristología. La iglesia neotestamentaria era una iglesia que enseñaba con cordialidad la doctrina principal que la iglesia cristiana debe de conocer. Estamos hablando de la cristología. Eso es uno. Cuando hablamos de la doctrina de la cristología, estamos hablando
de aquel, mira qué interesante, que vino a esta tierra del cielo, aquel hermoso personaje que dejó su eternidad para adoptar una naturaleza humana y morir en la cruz del Calvario por nuestros pecados. Esta doctrina de la cristología también tiene la doctrina de la impecabilidad. Cuando hablamos de la impecabilidad de nuestro Señor Jesucristo, estamos hablando de un tema muy controversial, porque existen sectas, existen religiones formadas por ateos, por agnósticos, por escépticos, que niegan que el Señor Jesucristo sea Dios. Niegan la deidad de nuestro Señor Jesús. Ahora, cualquier estudio que nosotros hagamos sobre la persona de nuestro Señor Jesucristo debe de incluir su impecabilidad. La palabra impecabilidad significa que es imposible que el Señor Jesús pecare. La impecabilidad del Señor Jesucristo es parte de la deidad y es un requisito necesario para la obra de la sustitución que el Señor Jesús hizo por nuestros pecados. Amén. Yo realizo una pregunta. ¿Por qué no pecó el Señor Jesucristo? Si nosotros leemos el versículo 5 de Primera de Juan, la palabra de Dios dice: y sabéis que el Señor Jesús apareció. ¿Para qué apareció? Para quitar nuestros pecados. Y ahí viene la impecabilidad de Él, porque no hay pecado en Él. Este versículo dice que nosotros, los seres humanos, somos pecadores. Ahora, nosotros somos pecadores por cometer pecado, no por cometer pecado, sino que nosotros somos pecadores porque cometemos pecado. Mira qué interesante. Vuelvo a decir, somos pecadores, no somos pecadores por cometer pecado, sino que cometemos pecado porque somos pecadores. Y esto es porque el principio del pecado es parte de nosotros, es parte de nuestra naturaleza. Nosotros tenemos una naturaleza pecaminosa. El principio del pecado dice el libro de los Romanos, por favor, capítulo 5, versículo 12. El principio del pecado entró en el mundo. Romanos 5, versículo 12. Por favor, hermana Dios. Romanos, capítulo 5, versículo 12. Adán y Cristo. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Y Primera de Juan 1:8 dice. Primera de Juan 1:8. Si decimos que no tenemos pecados, nos engañamos a nosotros mismos, y la verdad no está en nosotros. Muchas gracias. Vamos a leer nuevamente, yo lo voy a leer, Primera de Juan 3:5. Y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados, y no hay pecado en Él. Mira lo que dice. En Cristo no hay pecado. Esta palabra pecado en singular, porque hay dos. Y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados. Y dice, no hay pecado en Él. Lean su Biblia, por favor. Y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados. Y no hay pecado en Él. Por lo tanto, en Cristo no hay pecado. Y esta palabra, pecado, en singular,
se refiere en el original al principio del pecado o a la naturaleza pecaminosa. Cuando la Biblia original hebrea dice que Dios sopló aliento de vidas, la Reina Valera habla que Dios sopló aliento de vida, pero la original, la escritura del paleohebreo por el cual fue escrito el Génesis, el dialecto paleohebreo, dice que Dios sopló aliento de vidas, en plural. Y ese aliento de vidas fue el aliento de vida espiritual y fue el aliento de vida biológico. Cuando dice acá, sigamos por favor acá, y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados, y no hay pecado en Él, es porque Él no tuvo esa naturaleza, esa herencia pecaminosa, de lo cual fue transmitida por Adán y Eva. Mira qué interesante. El principio de pecado nunca fue parte de la humanidad del Señor Jesucristo. Nosotros somos concebidos y nacemos de padres que tienen la naturaleza pecaminosa. A esto se refería el salmista. A esto se refería David cuando en el Salmo 51:5 él dijo: he aquí, en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Cuando David dice que en maldad había sido formado, él no estaba expresando que su madre haya tenido una inmoralidad para que él naciera, sino desde que el momento que los 23 cromosomas del padre de David se juntaron con los 23 cromosomas de la madre de David, cuando 46 cromosomas, según la ciencia, forma el cigote. En ese momento, David, en ese cigote, ya tenía el aliento de vidas. Ya Dios había soplado sistemáticamente el aliento de vidas, tanto espiritual como biológico. Pero su madre y su padre tenían la herencia de Adán y Eva pecaminosa. Por lo tanto, cuando David dice acá, en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre, está hablando de la naturaleza pecaminosa que todos los hombres tenemos. El Señor Jesús fue concebido a través de una obra sobrenatural. Fue la tercera persona de la trinadeidad. El Espíritu Santo, en la esencia y en la naturaleza, es Dios. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son coiguales. Es un solo Dios, una sola esencia. Es el Padre, es el Hijo y es el Espíritu Santo. No son tres dioses. En su misma esencia, en su misma naturaleza, son el mismo Dios. Y fue la tercera persona de la trinadeidad o de la Santísima Deidad quien hizo poner ese cromosoma que necesitaba María para concebir el cigote. Pero tenemos que esclarecer, porque se han levantado algunas escuelas de pensamiento que por ahí dicen que el Espíritu Santo es el Padre del Señor Jesús. Todo esto se escucha.
Mateo 1:20. Yo lo voy a leer. Y pensando él en esto, he aquí un ángel, del griego ángelos. Un ángel, del griego ángelos. Ángel, en el Antiguo Testamento, es Malak. Y en el Nuevo Testamento es ángelos. Y tanto el nombre Malak, en hebreo para ángel, como ángelos en griego para ángel, ambos significan mensajeros de Dios. No son mensajeros de los hombres. No es que el hombre le ordena al ángel, sino que el hombre le pide a Dios en el nombre del Señor Jesús. Y si Dios quiere hacer algo a favor de nosotros, Él, si desea, manda un ángel, un mensajero. Pero no es que el hombre le ordene a los ángeles. Y esto hay que esclarecerlo, porque la apostasía, los falsos apóstoles y los falsos profetas, dicen ellos que tienen autoridad para ordenar a los ángeles. Y eso es antibíblico. Por eso son apóstatas. Son maestros falsos que es necesario que tenga la tierra, porque la Biblia lo dice. Y pensando él en esto, he aquí un ángelos del Señor. La palabra Señor en griego es Kurios y en hebreo es Adonai. Cuando usted lee en el Antiguo Testamento, Señor es Adonai. Y cuando lee en griego es Kurios. Y tanto Adonai en hebreo como en griego Kurios, Señor es amo. Es amo. Cuando dice, he aquí un ángel del Señor, le apareció en sueños y le dijo, José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Por lo tanto, el ser que iban a ser tenía que ser santo, porque es engendrado por el Espíritu Santo y no por un hombre. Y porque es engendrado por el Espíritu Santo, es imposible que el Señor Jesucristo pecare. Colosenses capítulo 2, versículo 9. En la amabilidad, mi hermana Yasmin. Colosenses capítulo 2, versículo 9. Porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Muchas gracias, mi hermana Yasmin. Porque en él, ¿en quién? En Cristo. Porque en Jesucristo, porque en el Señor Jesucristo habita corporalmente toda la plenitud de ¿qué? De que Él es Dios en la segunda persona. ¿Está claro? Tenemos que tenerlo claro. Porque en el Señor Jesús, miren, porque en el Señor Jesús, aquel que el Espíritu Santo engendró en el vientre de María, dice, habita corporalmente toda su deidad. Cuando habla de deidad, está hablando de que es Dios. Ahora,
El punto de este pasaje y la verdadera fuerza de la afirmación se encuentra en la palabra corporalmente. Esta palabra en el texto griego es de mayor importancia y enfatiza el texto. Uno de los problemas que tiene la secta de los testigos de los sábados es que ellos, con la falsa escritura de la Biblia creada por el hombre fundador Charles Russell, Carlos Russell, un fundador masónico de la secta de los testigos, mal llamada testigos de Jehová, porque ellos han tomado el nombre de Dios, porque en una parte se le llama Yahweh o se le llama Jehová, Yahvé o Jehová, que es cuando los masoretas agregan las vocales al tetragramatón, al nombre de Dios en hebreo sin vocales. Miren, hermanos, los judíos no se atrevían en su boca a pronunciar el nombre de Dios. Solamente ellos lo nombraban en su mente. Porque un nombre tan santo, nombrarlo con labios inmundos, era pecado. Y es por eso que los patriarcas y la descendencia de los judíos solamente le decían Adonai. Porque no se atrevían por la santidad del nombre de decirlo. De ahí este tetragramatón, Yahweh, Yahvé, Jehová, Jehová. Pero el enemigo de nuestras almas es tan astuto que al crear la secta de los testigos de los sábados, ¿qué cosa es una secta? Una secta es una depravación del cristianismo. Una secta es una corrupción de la palabra de Dios. Es por esto que la secta de los testigos de los sábados corrompieron la Biblia, porque son una secta, e hicieron su propia Biblia llamada la traducción del Nuevo Mundo. Estos señores que caminan por las calles, ya no solamente los sábados, sino que otros días también dentro de la semana, ellos no conocen la historia del fundador. Es por eso que Pablo, inspirado por la tercera persona de la Trina Deidad, él dijo a los corintios, en 2 de Corintios 4:4, que el Dios de este siglo, con D minúscula, la palabra de Dios nos informa de 174 identidades para Satanás. Por ejemplo, está Belcebú, el acusador de los hermanos, serpiente antigua, diablo, y una serie de nombres. Y entre esos nombres que se le identifica al enemigo de nuestras almas, es Dios de este mundo. Y ahí dice, el Dios de este siglo, el Dios de esta época, el Dios de este mundo, ha enceguezado la mente de los incrédulos para que no resplandezca la luz del Evangelio. Un momentito. La palabra Evangelio viene del griego Evangelium, que significa contar las buenas nuevas del Señor Jesucristo, el Salvador. Por lo tanto, Satanás con sus demonios se encargaron de enceguezar la mente de la secta de los testigos de los sábados. ¿Por qué?
Porque ellos no creen en el evangelio de salvación a través del Señor Jesucristo como Dios. Aquel que dijo, yo tengo poder sobre la muerte y tengo poder sobre la vida. El Señor Jesús tuvo el poder para quitarse la vida y para volvérsela a poner. Porque el que murió en una cruz hace 2000 años es Dios. Entonces, los seguidores de la secta, de los testigos, no conocen la historia. Carlos Roussel, señoras y señores, era un masón. La masonería es una logia diabólica. Con decirles que la masonería es la que trabaja ocultamente dentro del Vaticano. Dentro del Vaticano, el Vaticano, de la palabra vaticinio, que significa adivinación. Esta palabra vaticinio está asociada con hechicería, con brujería. Es por eso que cuando usted va a brujos o hechiceros, usted encuentra sobre los brujos cruces y vírgenes. Porque son adivinadores, son hechiceros. La mayoría de los brujos se consideran católicos romanos, porque es así como ellos se llaman, católicos apostólicos romanos, un nombre falso para esta religión. Le voy a decir por qué. El nombre católico significa universal. El nombre apostólico viene de la doctrina apostólica, y la religión católica no lleva la doctrina apostólica. Católicos apostólicos romanos. Los católicos de Ambato no son romanos, son ambateños. Por lo tanto, yo no me podría llamar católico apostólico romano porque yo no soy romano. Pero es verdad que esta doctrina de Roma es una doctrina hereje delante del Dios vivo. Escúcheme bien, y es una doctrina no apostólica, pero sí romana. Por lo tanto, un católico podría llamarse católico ambateño con la doctrina romana. Pero esta doctrina no es la doctrina de Dios. Y la logia de la masonería es la que controla el Vaticano. Atrás del Papa del Vaticano está la masonería. Y la masonería es lo que les dice al Papa lo que tienen que hacer. Charles Roussel, fundador de la secta de los testigos de los sábados, en varias ocasiones él agarró públicamente y expresó que venía el fin del mundo y nunca vino. Y la Biblia en el libro de Deuteronomio, de Barín en hebreo, dice que todo aquel que diga que Jehová ha hablado y no se cumpla, es un falso profeta. Por lo tanto, Carlos Roussel habló de parte de Jehová y nunca se cumplió. Y si no se cumplió, esos mismos espíritus demoníacos dentro del cuerpo, del fundador, del muerto, del finado, del cadáver, Carlos Roussel, siguieron a través del segundo fundador, el juez Rutherford, que también al ver de que la gente en Norteamérica, porque ahí es donde nace
la secta de los testigos de los sábados, estaban confundidos por esta doctrina, cambió la fecha y tampoco se hizo verdad. Los señores y las señoras que caminan por la calle tratando de dar revistas no conocen la historia de su organización Watch Out. Y les digo algo, tampoco conocen los originales de la Biblia. La Biblia fue escrito en hebreo, el Antiguo Testamento, y los 5 primeros libros en un dialecto hebreo que se llamó el paleohebreo. El Nuevo Testamento fue escrito en griego, y también hubieron dialectos en griego para escribir el Nuevo Testamento. Por ejemplo, estuvo el koiné jónico, el koiné ático o el koiné ptolomaico. Estos señores no conocen el original porque su Biblia es una corrupción. Y su Biblia mayormente sacaron todas las partes donde hablan que el Señor Jesús es Dios. Y aquel que niegue, dice Primera de Juan, que el Señor Jesús es Dios, tiene el espíritu del anticristo. Y eso es lo que es una secta, una depravación del cristianismo. Cuando leemos en Colosenses, porque en el Señor Jesucristo habita corporalmente ¿qué? La plenitud de su deidad. Mira qué interesante. La herejía gnóstica, la cual había invadido la ciudad de Colosas. Había una iglesia dentro de la ciudad de Colosas, pero se había aumentado, multiplicado la herejía gnóstica. Pero esa herejía gnóstica está en el mundo entero y está en Ambato en todos los postes. Por eso usted en los postes encuentra afiches que dice gnosticismo, conócete a ti mismo, ven y visítanos, y ponen su teléfono y su dirección. Esta herejía gnóstica no es moderna, es antigua, la cual había invadido la ciudad de Colosas. Decían ellos que el Señor Jesucristo no era completamente Dios. Sin embargo, este versículo prueba concluyentemente que cuando Dios, el Hijo, dejó el cielo para convertirse en un hombre, no dejó nada de él mismo en el cielo, sino que él vino siendo Dios. Por eso dice que habita la plenitud de su deidad. No es que él dejó el 30% de su deidad de ser Dios y vino a la tierra. Él vino completo. Porque Él es eterno. Y todo lo que Él era en la eternidad pasada como Dios, lo retuvo en su encarnación. Por eso leemos nuevamente. En Él, en Cristo, habita. Esta palabra habita es habitar en el griego permanentemente. Vuelvo a decirlo. En el griego, la palabra habita significa habitar permanentemente. Es que en él habitaba y habita toda la plenitud corporal de la deidad corporalmente en el Señor Jesucristo. Permanentemente habita la totalidad
de los atributos de la deidad. En ningún momento en el Señor Jesucristo como hombre llegó a ser menos de lo que era antes de su encarnación. Cuando usted estudia los atributos incomunicables de Dios, cuando yo hablo atributos incomunicables de Dios, estoy hablando de atributos de lo cual Dios no comunica, sino que son solamente de Él. Hay en la teología atributos comunicables y atributos incomunicables. Por ejemplo, Dios es amor. Hermano, ¿Dios es amor? Amén. ¿Y usted tiene amor? Amén. Ese es un atributo comunicable. Dios nos comunicó su amor. Pero hay atributos incomunicables. La omnipotencia. Solamente Él es el Todopoderoso. La omnipresencia. Solamente Él es todo presente. La omnisciencia. Solamente Él conoce todo. La omnisapiencia. Solamente Él es la sabiduría. Estos atributos incomunicables, Él no le ha dado a nadie que haya sido creado. Ni a seres espirituales, ni a seres físicos. Y digo a seres espirituales porque Satanás fue creado. Pero Él no es omnipotente. ¿Satanás tiene poder? Sí, pero no es todopoderoso. Satanás no es omnipresente. Él solamente puede estar presente en un solo lugar. Porque es un ser creado. Y todo ser creado es limitado. ¿Satanás tiene poder? Claro que tiene poder. Miren cómo está el mundo. Dios solamente tiene atributos incomunicables que le pertenecen a Él por ser un ser no creado, por ser eterno, por ser soberano. Y déjame decirle algo. Cuando usted estudia la Biblia, el Padre, sus atributos incomunicables, cuando estudia la Biblia del Hijo, el Hijo también los tiene. Y cuando estudia la doctrina de la neumatología, que es la doctrina del Espíritu Santo, el Espíritu Santo también tiene los atributos incomunicables. Por ejemplo, en la barca, cuando el Señor Jesús está en la barca descansando, durmiendo, y hay una gran tempestad, el Señor Jesús, como Dios, se levanta y le dice a la tempestad, y le dice al mar, calla y enmudece. Señores testigos de los sábados, si el Señor Jesús no fuera Dios, el mar y la tempestad y los vientos no le obedecerían. Es porque es Dios le obedece. ¿Y por qué le obedece? Porque en el Génesis 1:1 dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y ahí vemos que en el Génesis 1, toda la creación, inclusive la tempestad, hablo del aire, hablo del mar, lo creó Dios. Por lo tanto, solamente toda la creación puede obedecer a la voz autoritaria y soberana de su creador, que es Dios. Amén. Por eso Él tenía poder y tiene poder sobre la creación.
Colosenses 1:19. Colosenses capítulo 1, versículo 19. Por cuanto agradó al Padre para que Él habitase toda plenitud. ¿Se dan cuenta? Por cuanto agradó al Padre, que en Él, en el Señor Jesucristo, habitase toda la plenitud de que Él es Dios. Decir que el Señor Jesucristo pudo haber pecado es decir que Dios podía pecar. Y eso es imposible, porque la doctrina de la santidad nos enseña que Dios es santo. Y Dios es santo no por lo que hace, sino por lo que Él es. Él es santo. Y por ser santo el Padre, por ser santo el Hijo, por ser santo el Espíritu Santo, ellos no conocen lo que es pecado. El Señor Jesucristo no abandonó ninguno de sus atributos divinos, ni tampoco en ningún sentido su gloria fue dejada en el cielo. Y esto lo comprobamos en el monte de la transfiguración, Mateo 17, versículo 1-2. Amén. La transfiguración. 6 días después, Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan su hermano y los llevó aparte a un monte alto. Y se transfiguró delante de ellos y resplandeció su rostro como el sol y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Se lo voy a explicar. Mírenme acá, por favor. El Señor Jesús, en la transfiguración, ya les voy a explicar, su naturaleza humana, la naturaleza humana, adentro estaba la divina. Él estaba vestido de su naturaleza humana, pero en la transfiguración, para entenderlo, él agarró su túnica y hizo así. Y cuando agarró la túnica y la abrió, salió la luz de la eternidad. Y es como el que dijo, yo estoy acá, pero yo soy Dios. Se lo voy a explicar en el griego. Jesús tomó a Pedro, tomó a Jacobo y a Juan su hermano. Estos 3 discípulos constituían el grupo nuclear del Señor Jesús. Los que han mostrado un mayor entendimiento del Señor Jesús. Por eso el Señor Jesús se reveló en la transfiguración. Cuando uno está cerca y entiende el corazón del Evangelio, Dios da mayor iluminación a su palabra. No es que Dios te da sabiduría o iluminación fuera de su palabra. No, no. Eso lo hace la apostasía. Por ejemplo, la apostasía agarra los falsos apóstoles y los falsos profetas dicen que Dios te va a calzar la muela picada con oro. La Biblia no habla de eso. Y ellos agarran y dicen, mío es el oro, dice Dios, y mía es la plata. Claro, porque todo lo creado en el universo es de Dios. Y el oro de la Nueva Jerusalén, cuando la Biblia en el Apocalipsis dice, calles de oro y mar de cristal, pues Dios no va a sacar lo que le pertenece a la iglesia en la Nueva Jerusalén para hacer llover acá oro. Por favor. Solamente la gente ignorante puede crear esas cosas.
Y no estoy faltando al respeto. La palabra ignorante viene de la etimología latina ignoratis, que significa falta de conocimiento. Si el Señor Jesucristo, señores apóstatas que me ven en la televisión cristiana, hubiera querido que la iglesia tuviera oro, a la cruz del Calvario no hubiera ido el Hijo de Dios, sino hubiera ido a morir un minero. Hermana, las niñas están incomodando al hermano de Dios. El Señor Jesús no mandó, mejor dicho, el Padre no mandó a la cruz a un minero ni a un empresario para darle a la iglesia dinero, sino que mandó a su Hijo para salvación. El mensaje que se predica en los púlpitos verdaderos es de salvación, es de vida eterna. Pero ahora Ambato y el mundo entero está lleno de congregaciones, lleno de gente, donde los predicadores de púlpitos, falsos maestros, hablan positivismo, mensajes motivacionales, mensajes psicológicos, y no predican al Señor Jesucristo. Si el Señor Jesucristo no es predicado en un púlpito, el Señor Jesucristo no está en ese púlpito. No podemos perder la salvación, no podemos perder el arrebatamiento por engordar nuestra carne. El Señor Jesús dijo que vendrán tiempos difíciles antes del arrebatamiento. Lo vivimos, por supuesto, lo sufrimos. Toda la iglesia del Señor Jesús está sufriendo hoy en día. ¿Y por qué estamos sufriendo? Porque el mundo está de mal en peor. Tuvieron que emigrar los sirios, los musulmanes, meterse por la fuerza. Llegaron hasta Alemania. Miles de venezolanos tuvieron que cruzar nuestras fronteras para llegar a diferentes lugares del mundo. Centroamericanos han cruzado miles con familias recientemente para ver si el señor John Donald Trump les hace entrar por México, porque no tienen qué comer. Nosotros, la iglesia del Señor Jesucristo, el dinero que tenemos no alcanza para vivir. Y vienen estos hombres sinvergüenzas a decir que Dios te va a calzar el diente de oro. ¿Sabes por qué son unos sinvergüenzas? Porque no tienen vergüenza para hablar. Gente que está con hambre, sentada buscando de Dios, y ellos haciéndoles creer que Dios les va a dar oro. La prosperidad de Dios no es material primeramente. La prosperidad de Dios es espiritual, es emocional, es amar al cónyuge, amar al esposo, amar a la esposa, que el matrimonio no se separe, que los hijos crezcan amando a Dios, que haya perdón en el hogar, que haya respeto dentro de una familia. Y de ahí Dios, ¿qué hace? Conforme a tu desarrollo en esta vida, Dios te bendice. Pero si usted es cristiano y usted vende en un puesto de mercado, Dios no le va a dar, pues hermana, $5,000 mensuales. Dios va a prosperar lo que usted desarrolló en la vida. Hay cristianos que no tienen plata porque vinieron al cristianismo siendo borrachos, siendo drogadictos, perdieron su tiempo en la adolescencia. Hay otros cristianos que fueron a la universidad y ahora son profesionales o son militares de altos cargos o son políticos, pero son cristianos y tienen una vida diferente a otros cristianos. ¿Y por qué? Porque se dedicaron a estudiar.
millonario y es cristiano. Y este hombre de Colgate cuenta la historia que solamente vive con una pequeña parte de sus grandes ingresos mundiales y el resto lo dona a misiones. Pero ¿qué hace el diablo a través de la apostasía? Se para en un púlpito y juega con la mente del oyente. ¿Cuál es el campo de batalla de los demonios? La mente. La palabra demonio viene del griego daimonión, que en la etimología profunda griega significa seres inteligentes. Los demonios no son unos entes tontos o retardados, son gente que está destruyendo a la humanidad. Son espíritus, mejor dicho, que están destruyendo a la humanidad. Ahorita están destruyendo a las naciones con la ideología de género, con la eutanasia, con el aborto, con la drogadicción, legalizando y pecando a las naciones delante de Dios. ¿Por qué? Porque los políticos que hacen esto tienen posesión demoníaca. Tienen iluminación. Los principados de iluminación son los que gobiernan a los falsos apóstoles, a los falsos profetas, a las sectas y a las religiones y a los políticos. ¿Cómo es un principado? Por ejemplo, un principado, pongamos una cabeza. En esa cabeza brilla fuego, está iluminada, pero adentro está lleno de tinieblas. Cuando se le preguntó a un rabino que qué pensaba él sobre la expresión que el Señor Jesucristo dice, estos falsos apóstoles y falsos profetas agarran hermanos y algún día le van a preguntar en el juicio al Señor Jesucristo, pero Señor Jesucristo, en tu nombre hicimos milagros, en tu nombre botamos demonios. Y el Señor Jesús le dice, pero nunca te conocí. No eras mi ministro, no eras mi predicador, no eras mi apóstol. ¿Pero cómo? Si hicimos milagros. Claro, porque el diablo hace milagros. Pero si botamos demonios, claro, porque el diablo puede botar sus propios demonios. Pero nunca te conocí. ¿Y sabe lo que le dice el Señor Jesucristo? Escúcheme, falso apóstol y falso profeta y falso maestro, hacedores de maldades, dice el Señor Jesús. Cuando se le preguntó a un rabino judío, esos hombres profundos de oración y de lectura, ¿qué significaba hacedores de maldad? Investigando los Talmuds y la Midrash judía, él agarró y dijo que era un demonio muy poderoso sobre demonios que se encargan de llevar a la iglesia cristiana o a las personas que quieren buscar de Dios al mismo infierno. Son principados de muerte. El principado de iluminación son los que gobiernan al Vaticano, gobiernan a la secta de los adventistas, a la secta de los padres de sufrir, a la secta de los testigos, a las religiones y a los falsos apóstoles y falsos profetas. Este principado, escúcheme bien, estos hacedores de maldad son hijos directos de la segunda bestia o del segundo hijo de Satanás llamado la bestia del falso profeta. Todas las sectas, todas las religiones, todos los falsos apóstoles y todos los falsos profetas, escúcheme bien,
trabajan para la bestia del falso profeta. Y todos estos dan adoración al primer hijo predilecto de Satanás, llamado el Anticristo. Es por eso que todos ellos están dentro de llamado lo que es el ecumenismo, de la palabra oikoimene, que significa todos los caminos van a Dios. Estos hombres, como el falso hombre identificado como Cash Money Luna, digo Cash Money Luna, ¿por qué no se llama así? Cash Money Luna, su adoración al dios Luna. Con su gran amigo, el falso apóstol, Guillermo Maldonado, y toda esta gente, hermano, que tenemos en Ambato, Luis Abril de Moncayo, y tanta gente, Carlos Montenegro. Y usted dirá, pero, profesor Juan José, usted está hablando de personas, claro, no son verdaderos hombres de Dios. El apóstol Pablo hablaba de los falsos maestros dando nombres. Él decía, me traicionó Himeneo. A los falsos hay que hablarlos y desenmascararlos. Porque las iglesias cristianas verdaderas se están quedando vacías por estos hombres. ¿Por qué? Porque ¿qué es lo que más padece ahorita el ser humano? ¿Por esposo? ¿Por esposa? Por dinero. Están desesperados buscando dinero. Y se encuentran con estos carismáticos iluminados que sonríen, que les ofrecen servicio y les hablan a la carne. Y ellos dicen, aquí es. Es como la secta Pare de Sufrir. ¿Qué tal nombre, no, que el diablo le puso a esta secta? ¿Por qué le puso esto? Porque el hombre sufre desde que peca. Y ellos dicen, pare de sufrir. Y el apóstol Pablo, inspirado por la tercera persona de la Trinidad, le dijo a Timoteo, Timoteo, sufre como buen soldado de Jesucristo. Y esta secta diabólica dice que vamos a parar de sufrir. ¿Y saben lo que hace? La secta acá en Ambato. Se va al río sucio de Mateño, agarra un poco de agua, se compra un poco de aceite del Mega, lo pone y dice que tienen el aceite y el agua del Jordán. ¿Y saben qué hacen los zapateños? Sacan lo que no tienen de dinero o se prestan del banco para darles de alimentar a estos brujos. ¿Podemos callarnos viviendo el tiempo final de la iglesia en la tierra? ¿Podemos estar mudos? Acá mismo hay una iglesia llamada Casa de Dios. Estuvo por acá cerca donde nosotros estamos en la Arbolada. El año pasado trajeron al apóstata de la doctrina romana, Marcos Witt. Marcos Witt no es cristiano. Jesús Herán Romero no es cristiano. Marcela Granda no es cristiana. Son católicos con varios campos vendidos. Si Marcos Witt gana premios Grammy en el mundo, ¿usted cree que Dios profana a sus siervos con el mundo? Nada profanado ingresa a la santidad del eterno Dios. Y esta casa de Dios la trajo a Marcos Witt.
¿Por qué? Porque son de la misma línea del Kashruna. Escúcheme, señora, usted que se cree profeta, con todo respeto a la dignidad de la imagen de Dios que le ha dado. Usted que me ve por la televisión cristiana. No existen en la Biblia hebrea profetas mujeres. Naví, la palabra hebrea, es para profeta varón. Es que el esposo es el apóstol. Inmediatamente la esposa es profeta. No hay profeta mujer. Nunca hubo. Profetiza es otra cosa. No hay profetas el día de hoy, ni hay apóstoles. Los apóstoles y los profetas solamente fueron para fundación doctrinal. Existe el maestro, el pastor y el evangelista. ¿Existe el don de profecía? Claro que existe, pero acá en la escuela bíblica no lo recibimos. Porque vivimos el tiempo final de la iglesia, donde todos ahora dicen tener el don de profecía. Jehová me ha dicho, dicen. Jehová no te habla. Lo que te habla son demonios, alimentando tu carne. Préstame la escritura. Jehová habla por la Biblia. Esta es la profecía más segura. Esta es la palabra de Dios, señores alumnos. Ustedes que vienen a la escuela bíblica, vienen a discipularse en la sana doctrina, en lo que es correcto. La Biblia es lo que dice. Lo que diga un profeta, no está interesado Dios ni los verdaderos cristianos para escuchar. Es por... ¿Y qué le pasó a la rival de nuestro expresidente, el doctor Rafael Correa? Esta señora que ama a Dios profundamente, guayaquileña, se dejó engañar por tanta apostasía en Guayaquil. Y esta señora trajo al falso apóstol Guillermo Maldonado. ¿Le habrán cobrado cuánto? $50,000, $100,000 para que venga. Y él agarró y empezó a decir, Melba. ¿Se acuerdan de la señora Melba, que era rival del primer gobierno del señor Rafael Correa? Y él empezó a decir, Jehová me ha dicho que Melba será presidente del Ecuador. Y esta mujer, hermanos, una vergüenza para el cristianismo, salió por la televisión cuando le entrevistaban. Y así como el rey David, que vino en el nombre de Jehová de los ejércitos, señor Rafael Correa, yo vengo en el nombre de Jehová de los ejércitos. Quedó avergonzada. Porque no hay profetas. Por ahí hay alguien que dice, es que alguien se levantó y dijo, habló de terremotos y vino un terremoto. Claro, si la Biblia habla que señales serán de terremotos. Eso no es un profeta, está hablando la palabra de Dios. El cristiano hoy en día, hermanos, por no tener doctrina teológica, vive en supersticiones místicas. Están viviendo de señales. Si sale del cielo algo, ya es. Si alguien dice que por ahí apareció algo, ahí es. Acá en la ciudad de Terremoto un día, un hombre endemoniado miró un tronco de un árbol y vio que el tronco del árbol se apareció una virgen. Y de ahí empezó a decir de que le hizo un milagro el tronco del árbol que se le apareció una virgen, acá en Terremoto, en Ambato. La gente empezó a llegar
hablar al tronco del árbol. Cuando el dueño del árbol se dio cuenta que había gente, empezó a sacar su maleta de plata. Empezó a pedir plata para que le abran a su tronco. Así están los cristianos, místicos, supersticiosos. Ahora yo pregunto, ¿seguirán siendo cristianos? Ya no, porque se adulteraron espiritualmente. Y la tercera persona de la Trina Deidad ya no vive dentro de ellos, ya no está el Espíritu Santo en ellos. No podemos callarnos. Vivimos el tiempo final de la iglesia del Señor Jesús. Y el Señor Jesús es Dios. Le voy a decir algo en la teología hebrea. La Biblia dice, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Con esto acabo. En la gramática hebrea, uno es singular. Dos es dual. Tres es plural. Tres es plural. Dos es dual. Cuando la Biblia dice, hagamos al hombre, para los hebreos gramaticalmente es plural. Ahí encierra la plenitud de la deidad de un solo Dios. Para nosotros, de la lengua real española, uno es singular y dos plural. Hagamos es tres. Un solo Dios. Oye Israel, el Shema. Oye a tu Dios, un solo Dios, que encierra el misterio que los judíos no entendían. Un solo Dios, hagamos, en una plenitud de una trina deidad. La secta de los testigos no pueden conocer esto, porque no les conviene conocer los originales, porque se darían cuenta que su Biblia es corrupta. ¿Se dan cuenta? Y el diablo no les deja investigar los originales, los papiros y pergaminos que tenemos en cantidad, miles del Nuevo Testamento. Se encontró en las cavernas del Qumran. Dios guardó ahí el libro del profeta Isaías. ¿Y qué pasó con Isaías 53, el siervo sufriente? Está hablando del Mesías de Israel, del Hijo de Dios. Y en el tiempo indicado, el Señor permitió que sacaran el descubrimiento de la papirología de Isaías. Él es Dios, hermano. Él sabe dónde guarda todo. Y nadie lo encuentra, y en su tiempo se encuentra. ¿Qué pasó? Por ejemplo, ¿qué hace Dios? ¿Qué pasó con el telescopio Hubble? El telescopio Hubble es el armamento visual de los ojos de Washington en el segundo cielo, en la Vía Láctea. Cuando a lo lejos, miles de kilómetros, Dios mostró, así como el Señor Jesús se mostró en la transfiguración un poquito, el Señor mostró la Nueva Jerusalén. Telescopio Hubble tomó una foto a una ciudad de hielo en la oscuridad de la Vía Láctea. Y una mujer de la NASA dice, no me queda otra cosa que decir, esta es la ciudad de Dios. Mostrando a la iglesia, a la Nueva Jerusalén,
motivándonos, fortaleciendo nuestra fe. Diciendo, hijitos, por si acaso, ahí está la Nueva Jerusalén. Y para los incrédulos, cuando nosotros predicamos sobre la Nueva Jerusalén, ya está científicamente como comprobado. Y otra cosa, ¿qué pasó con el ruso? Comunista ateo, científico sacando con taladros, perforando la tierra. Cuando estos rusos científicos sintieron un vacío en su taladro y pusieron unos micrófonos de alto nivel tecnológico rusos y empezaron a escuchar lamentos en todos los idiomas quejándose. Y el ruso salió en vivo y dijo, yo no creo en Dios, pero ahora creo en el infierno. ¡Qué ignorante el ruso! Si ya cree en el diablo, creo en Dios también. Pero ¿qué tan atada puede estar la gente que prefiere morirse yéndose al sepulcro infernal que creer en un Dios vivo? Y eso es lo que le pasó a Stephen Hawking. Científicos de nuestra era. El mayor científico del mundo, Alberto Einstein. ¿Saben lo que dijo Alberto Einstein? Dios no juega a los dados. Y Stephen Hawking dice que no hay Dios. Es por eso que este hombre está sentado de una manera triste en una silla de ruedas. Ahora la pregunta es usted, ¿quién va a creer? ¿En un falso maestro o en la palabra de Dios? Todos dicen tener sana doctrina. La sana doctrina es cuando se predica en un púlpito al Señor Jesucristo. Hay tres cosas que se debe de predicar. La soberanía de Dios, la gracia salvífica de Dios. La salvación es de Jehová, no del hombre, para que el hombre no se gloríe. Y es por fe a través del Señor Jesucristo. Y la tercera es la inerrancia de las Santas Escrituras. Si no se predica eso, pues usted no es de sana doctrina. Si usted no predica a un Cristo que murió en una cruz y resucitó de entre los muertos para dar vida y vida en abundancia, pues usted no es de sana doctrina. La sana doctrina no es hablar mal de otras personas. Hoy en día el Facebook está lleno de falsos pastores y de pastores inmaduros cristianos. Hay pastores inmaduros que agarran. El pastor del Perú, el pastor de Colombia hizo esto, y el diablo los tiene atados y no predican la Biblia. ¿Y saben los que ponen estos pastores inmaduros, vanidosos? Ponle like si te gustó mi prédica. Like. ¿Por qué? Porque tanta codicia tiene que YouTube, cuando tienen una cantidad de vistas y de like, les paga. ¿Y saben lo que dicen? Es que Dios nos dio poder para hacer riquezas. ¡Qué engañados están! Quiero terminar diciendo algo. Cuando uno pone like en el Facebook, le está viendo al alma, el alma, demonios. ¿Sabes? Descubriendo. Like significa me gusta, pero espiritualmente le estás dando la bienvenida a demonios, a tu alma. ¿Sabes por qué? Porque cuando tú pones me gusta, alimentas la carne de aquel que lo está haciendo. En la escuela bíblica de teología de Ambato, no venimos a admirar a hombres acá. Hay un solo hombre que se le admira, aquel hombre que bajó del cielo, aquel Dios que bajó del cielo, se ha hecho hombre y murió en una cruz como hombre por mis pecados. No venimos a admirar a hombres,
Solamente hay uno que es admirado y que es hermoso y que es el Hijo de Dios. No podemos callarnos, pastores. Usted, pastor que me escucha por la televisión cristiana, el tiempo está consumado para el arrebatamiento. Usted y yo, mi amado pastor, pronto estaremos en el tribunal de Cristo, siendo juzgados por la predicación que demos en el púlpito. Pero si usted se levanta y predica la doctrina bíblica y predica la palabra de Dios, nosotros podemos ayudar a muchos que desean amar a Dios en caminos correctos. No nos callemos. Y que Dios les bendiga. Y para mí ha sido un honor el poder estar un día más delante de todos ustedes. Vamos a orar a Dios. Pónganse de pie. Padre amado, Padre eterno, Padre celestial, en el nombre de